Iniciando grabación. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, amada hermana Alejandra, mi amado hermano Jorge, con su amada esposa, nuestra hermana Natalie, nuestra hermana Luz Gómez, nuestra hermana Patricia Gómez. Uldita, damos gracias al Señor por esta linda tarde que nos regala, ¿no es cierto?, la linda oportunidad de poder compartir su palabra. Estamos estudiando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, estudios, doctrinas bíblicas básicas, ¿ya? Y hemos ido avanzando bastante. Damos gracias a Dios porque su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ir aprendiendo cada día un poquito más de su palabra bendita. Ahí donde están, ¿no es cierto?, vamos a orar. Les invito a que podamos tener unos minutos para poder orar, ¿no es cierto?, delante de la presencia del Señor, para pedir su dirección en todo. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre, Padre. Te damos, Señor, las infinitas gracias por tu buena voluntad, por tu amor eterno, por tu gracia infinita, por lo grande y maravilloso que tú eres, Dios mío. Ayúdanos, Padre amado, en esta tarde, en esta noche, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos que tu dulce Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. También te pedimos que perdone nuestra falta, nuestros hierros que como ser humano tenemos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, santifícanos cada día. Y ayúdanos, Padre, a vivir para ti y a hacer siempre tu voluntad. Muchas gracias te damos por todo lo bueno, lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros cada día. Padre bendito del cielo, muchas gracias. Bueno, en el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias por esta bendición que tú nos das. Amén. Y amén. Bendiciones. Espérenme un poquito. Vengo al tiro. Bien, ahí sí tuve que atender un pequeño llamado. Damos muchas gracias al Señor por la bendición, ¿no es cierto?, de poder estar en esta tarde, en esta noche, ¿no es cierto?, compartiendo los estudios bíblicos. Hermana Alejandra, ¿me escucha bien? Hermana Alejandra, ¿me escucha bien? Hermano Jorge, hermana Natalie, hermana Luz, hermana Patricia, Uldita, si me pueden contestar, por favor, si pueden levantar la manito o hacer alguna seña o abrir su micrófono para ver si que no estoy hablando solo. Sí, se escucha bien. Se escucha perfecto. Ya, hermana Alejandra, hermana Alejandra Valdivia, ¿me escucha bien? Ahí llegó nuestra hermana Mónica. Dios bendiga, hermana Mónica. Bendiciones, un abrazo. Muchas gracias, bendiciones a todos, al grupo, saludos. Muchas gracias. Disculpen que estoy recién incorporándome. Recién casi iniciando, hermana Mónica, así que no hay problema. Bienvenida. Ya. Bienvenida. Muy bien, entonces, a ver, por favor, si alguien no me escucha, me dice hermano Rudy, no lo escucho y me avisa nomás de inmediato, ¿no es cierto?, para poder solucionar el problema. Ya, Dios bendiga a nuestra madre hermana Mónica, que mire, trabajando la hermana Mónica, igual se conecta desde su trabajo. Dios le bendiga, muy bien, se ve muy linda. Gracias. De carabinero, ahí, muy bien. Bien, a ver, mis amados hermanos y hermanas, estuvimos viendo el viernes pasado, ¿no es cierto?, y los viernes anteriores, cómo nos llegó la Biblia. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? A ver, ¿quién se puede acordar algo, un pequeño repaso de cómo nos llegó la Biblia? A ver, de los hermanos y hermanas que participaron del
de esos estudios bíblicos. ¿Quién puede abrir su micrófono y decir, hermano Rudy, la Biblia bajó del cielo y nos llegó sin ningún problema? O la Biblia, ¿no es cierto?, se demoró un poquito en formarse, etcétera, etcétera. Algunas cositas, a ver que se recuerden, porque la idea de esto, del estudio bíblico, no es pasar un estudio y después nos olvidamos. Ese no es el objetivo. ¿Aló? El objetivo... ¿Me escucha bien? Súper bien, hermana. Ya, yo quería participar, porque a lo mejor después se me hace más complicado. Bueno, yo quería opinar de que la Biblia primero se realizó en 5 tomos, que es el Pentateuco, no sé si está bien pronunciado, que eso fue cuando Dios, nuestro Padre, le dijo a Moisés que tenía que escribir los libros, primero con el Génesis, y fue inspirada por Dios, y fue escrita por los primeros 5 libros por Moisés, donde los ponían en un arca, el arca de la alianza, que era súper importante, y los trasladaban así los israelitas para cualquier parte porque tenía la palabra y el poder de Dios. Posteriormente, con los años, fueron escritos, los manuscritos se escribían en papiro, en grandes hojas, como por ejemplo lo que escribió el profeta Isaías y otros más, que con el tiempo se recopilaron y se fueron, hola Pati, se fueron manejando. En el Consenso de Trento fue un lugar donde fue histórico, ya que ahí se pudieron, de todas las 1000 historias que habían, poder diferenciar cuáles iban a ser los libros que se iban a colocar para crear la Biblia, que la que hoy día tenemos, pasada obviamente por muchos periodos, pero más o menos un resumen, porque por ejemplo, la Biblia católica tiene muchas historias, son muy ricas en eso, historias muy interesantes, a la de la Reina Valera, que por ejemplo tiene solamente como lo justo y necesario. Pero más o menos esa es la tónica de lo que yo puedo opinar de la Biblia. Ah, muy bien. Muchas gracias, hermana Mónica. Dios le bendiga. A ver, de los demás hermanos que están ¿no es cierto?, estaban en el estudio. ¿Quién se recuerda algo, ¿no es cierto?, de qué es lo que vimos, aparte de lo que dijo nuestra hermana Mónica? Muy bien, excelente. Nos habló un poquito del Pentateuco, ¿no es cierto? Un poquito de la historia donde se canonizó. Ya, ¿quién se recuerda qué es lo que es canon, qué es lo que es un códice? Algunas cositas así, a ver, de los hermanos que están presentes. Por favor, no tengan miedo. Si todos estamos aquí para aprender, yo también estoy aprendiendo. Aunque ustedes no lo creen, yo también estoy aprendiendo, por supuesto. ¿Ya? Entonces, que yo les esté compartiendo el estudio bíblico no significa que yo sepa más que ustedes, no, si yo también estoy aprendiendo con ustedes acá. Entonces, a ver, ¿quién de los hermanos que están en este momento, ¿no es cierto?, ya iniciamos el estudio bíblico, se acuerda de algo, de cualquier cosita? A ver, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Cositas así, a ver, para hacer un pequeño repaso. Amén, hermano. Hermana Patricia. La Biblia fue inspirada por Dios, la escribieron los hombres. Ya, muy bien. ¿Qué más? La Biblia tiene 66 libros. Tiene 27. Ya. ¿Me equivoco, hermano? Muy bien, 27 en el Nuevo Testamento. ¿Y cuánto en el Antiguo Testamento? 30 y... 39, muy bien, muy bien. Ya, muy bien, hermana Patricia. ¿Se acuerda algún otro detalle usted? El autor de la Biblia es Dios, Padre mío. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más nos puede Eso es aportar, lo hermano? que ahora. Para dejarle igual a los hermanitos que también están conectados. Ya, muy bien. Ya, entonces, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, a ver, las personas que le dicen la Biblia la escribieron los hombres? Yo siempre les decía, dígale en forma sarcástica, obviamente la escribieron los hombres, no le iban a escribir los cocodrilos, o los tigres, o los leones, imposible, no. ¿Por qué dicen eso? Generalmente los gnósticos, los escépticos, los ateos, etcétera, dicen, no, si la Biblia la escribieron los hombres, obviamente la escribieron los hombres, pues. Estamos de acuerdo, porque las pirañas no le iban a escribir, ni las anacondas, ¿ya? Pero ¿por qué dicen eso? Porque quieren decir, ¿no es cierto?, afirmar de que como la escribieron los hombres, contiene errores, pero no es así. La diferencia está en quién es el autor de la Biblia. Y dijimos que el autor de la Biblia, ¿quién es? Dios mismo. ¿Se fijan? Dios mismo.
Y, ¿no es cierto?, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, dijimos que Pedro dice ahí, ¿no es cierto?, que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Entonces, con ese argumento usted ya tiene una base para decir, claro, para presentar defensa, me refiero. ¿Se fija? Ya. ¿Quién se recuerda alguna otra cosita de este pequeño repaso que estamos haciendo? Porque yo entiendo, hermanos queridos, que a veces se nos olvidan las cosas. Para eso queda la grabación y esto se sube al canal de YouTube para que después usted lo repase, lo descargue ahí en su celular o en su computador, ¿no es cierto?, en la laptop que tenga o el notebook, lo que tenga, pueda descargar estos videos y seguirlos repasando y después aplicarlo. ¿Aplicarlo en qué? Con otros hermanos que vienen, hermanos más nuevitos, para que usted les vaya compartiendo, pues. ¿Ya? Para que usted les vaya compartiendo los estudios bíblicos, ¿ya? Y esto, por ejemplo, estamos viendo doctrinas bíblicas básicas, ¿se acuerda? Empezamos con la salvación, después con la comunión con Dios, la obra de Dios, la divinidad de Jesucristo, la encarnación de Dios en Jesucristo, qué es lo que es una cristofanía, la doctrina de la Trinidad, vimos la persona del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, el que terminamos el tema número 8 de la Biblia y su historia. Dijimos que la Biblia, hermanos queridos, hermanas queridas, no nos llegó, por así decirlo, del cielo. ¿En qué sentido? En que el Señor sacó una mano y le mandó la Biblia a Moisés o a Pablo y listo. Súper fácil, súper cómodo. No, no fue así. ¿Ya? O le dijo al ángel Gabriel o a Miguel, le dijo, ya, toma, llévale la Biblia a los hombres y que la lean. No, no fue así, hermanos queridos. La Biblia tiene una historia de aproximadamente 1500 años. Moisés, que vivió 1400 años antes de Cristo, y Juan, ¿no es cierto? Moisés, que fue el que escribió, ¿no es cierto?, el Pentateuco, como decía la hermana Mónica, muy bien, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, Juan, que escribió el Apocalipsis, ahí hay un intervalo de tiempo de 1500 años. ¿Qué libro hay que se compare a la Biblia? Ninguno. Ninguno. ¿Te fijas? Aunque dicen que el código de Hammurabi es más antiguo que la Biblia, ya, que diga un montón de cosas. Está bien. Pero el código de Hammurabi, yo les decía, ¿se acuerdan? No ha cambiado ningún corazón. En cambio, la Biblia ha cambiado millones, porque es la palabra de Dios, ¿se fijan? Millones de personas, millones de vidas en estos 2000 años de historia de la Iglesia han sido transformadas por la palabra de Dios, por la Biblia. Y por eso es tan combatida por el enemigo, por los musulmanes, incluso por los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. ¿Ya? Nosotros, que somos el pueblo cristiano evangélico redimido por la sangre del Cordero, ya valoramos lo que la Biblia dice y por eso la estudiamos. Ahora, no lo sabemos todo, aquí estamos estudiando doctrinas bíblicas básicas. Básica significa la base, lo fundamental que debemos saber. Entonces yo por eso le hago siempre alguna preguntita de algún repaso, ¿ya? Algún repaso para que vayamos viendo de que esto no es pasar un estudio bíblico y después nos olvidamos. No, esto es para que usted lo aplique. Lo apliquemos de tal forma y de tal manera, ¿no es cierto?, que podamos después enseñarle a otros, compartirle a otros. Y aquí usted tiene el material, pues. ¿Ya? Usted tiene el material impreso ahí, ¿no es cierto? Lo imprime en una carpetita y eso lo va sirviendo para que usted comparta estos estudios bíblicos con los hermanos más nuevos, con los hermanos o hermanas que vienen más nuevitos, más recién comenzando en el Señor. Y usted los puede discipular y aquí tiene una herramienta súper útil, ¿ves? Estos estudios muy facilitos. Y si quiere ahondarlo un poquito más, lo vuelve a escuchar, lo vuelve a repasar, ¿no es cierto? ¿Dónde? Ahí en YouTube. Ahí quedan grabados en el canal que tenemos que se llama Los Tiempos del Fin. Muy bien, hoy día vamos a ver el tema número 9. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a la Biblia y su historia, alguna cosita más, ¿se acuerdan, no es cierto? Si alguien tiene alguna pregunta más, hermano Jorge, hermana Natalie, hermana Alejandra, hermana Luz, hermana Mónica, Udita. Ya, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, hágalos. El estudio bíblico es para eso. Es para hacer preguntas, el estudio bíblico es para estudiar la Biblia. No así cuando estamos escuchando una predicación. En una prédica, ¿no es cierto?, tenemos que estar calladitos, escuchando al pastor, al hermano, la hermana que nos está ministrando ahí la palabra de Dios, porque nos están predicando. Pero en el estudio bíblico usted tiene todo el derecho a hacer preguntas. A mí me gusta la hermana Mónica, me refiero que me gusta cuando hace preguntas. ¿Ya? Porque la hermana hace muchas preguntas y está bien, pues. Eso está muy bien. Todos tienen que hacer preguntas porque no siempre, ¿no es cierto?, vamos a decir todo sí o todo amén, ¿no? Pues debe haber alguna pregunta, alguna duda que
que aparezca, ¿no es cierto? Y en eso nuestra hermana Mónica hace muy bien, pues, aporta muy bien con sus preguntas y al final todos aprendemos. Oye, quería consultar algo, no sé si se puede. Por supuesto, mi hermana, que sí, claro que sí. Pues. Sí, es que sabe que me bajó, no, disculpe, no escuché lo anteriores, pero me imagino que es un repaso. Siempre he tenido duda, por ejemplo, no sé, para que aprendamos, el tiempo de las cruzadas, que uno lo obligaban a estudiar un poco de ese tema. ¿Qué fue la importancia de la cruzada con referente a todo lo que tiene que ver con la Biblia, con las cosas que, porque no sé si yo estoy bien o mal, pero ellos resguardaban o querían resguardar muchas cosas que en ese entonces eran sagradas. En el nombre de Dios, obviamente, se hicieron muchas matanzas. Pero, por ejemplo, hay una de las iglesias que es muy antigua y me pareció muy extraño que lo hubieran quemado hace 2 años atrás, ¿cómo se llama? Que incluso tiene una película infantil muy linda, que es la de Francia, el Notre Dame, donde decían que ahí tienen una de las reliquias mucho más antiguas que tenían en ese entonces los israelitas, que era el Cádiz del Señor, y mucho, ¿cómo se llama?, manuscrito, donde salían cosas que no se quedaron escritas en el Consanto de Trento o en otras, donde se tenían que juntar, ¿no es cierto?, para crear este libro maravilloso. Entonces, si usted nos puede ilustrar un poco que tenga que apuntar eso, a ver si usted lo encuentra relevante, porque si no, obvio la No, pregunta. Muchas muy gracias. bien, hermana querida, muy bien. Yo le decía, me gusta la hermana Mónica porque la hermana Mónica se pregunta y está bien, porque así todos aprendemos. Ya, hermana Mónica, para responderle, lo que es las cruzadas no tienen absolutamente nada que ver con, por así decirlo, con la Biblia. Ya, nada, absolutamente nada. Las cruzadas fueron instigadas, ya, fomentadas por el catolicismo romano para ir a apoderarse de Jerusalén y todo ese tipo de cosas. Y las reliquias que habían ahí, un montón de cuestiones, pero fueron instigadas por el catolicismo romano. Les recomiendo, hermana Mónica, que vea, ¿no es cierto?, todo lo que eran las JTC, que son unas revistas muy buenas. Bueno, yo las tengo aquí en mi casa también. ¿No es cierto? Ahí nos habla mucho de todo lo que hizo el catolicismo romano, es decir, la religión babilónica, ya para apoderarse de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, del Santo Sepulcro de Jesús, de la tumba de María, un montón de cuestiones, ¿ya? Entonces instaron a miles de millones de personas, ¿no es cierto?, de ir a Jerusalén y combatir contra los musulmanes, ¿ya? Pero era una muerte espantosa. Imagínense marchar miles de kilómetros para llegar hasta Jerusalén ahí y combatirla y echar a los musulmanes, de ahí todo ese tipo de cosas. Pero eso, hermanita Mónica, no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Ya eso es historia, ¿no? Ya parte de la historia secular, normal. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. ¿Ya? Ahora, lo de si en la catedral de París, que se llama Notre Dame, eso en francés significa, traducido al español, Nuestra Señora. Ya tiene todo que ver con el catolicismo romano. De hecho, ahí en la Basílica de San Pedro, ahí escondido en los sótanos, ahí escondido, ¿no es cierto?, la menorá que se robaron la menorá, el candelabro de 7 brazos, que se robaron los romanos en el año 70, cuando invadieron Jerusalén. Y eso está en el arco de Tito, ahí en Italia. ¿Ya? Y ahí sale como los soldados se llevan la menorá. Y eso el Papa no ha querido devolverla porque dice que no la tienen, pero porque Israel diplomáticamente se lo ha pedido que lo devuelvan. Ahora, no era una cuestión no sé, una cuestión chiquitita, era una cuestión como de 3 o 5 metros, una cuestión así, súper grande, que se robaron los romanos. Esa reliquia la tienen ahí en el Vaticano. Ahora, como dice la hermana Mónica, ahí en la Catedral de Notre Dame de París, si hay el cáliz, ya la cuestión, el cáliz es la copa, ya donde Jesús tomó el vino ahí con sus discípulos, es un poquito, ya son reliquias, ¿no? Pero hermana Mónica, para redondear la pregunta, las cruzadas, por así decirlo, no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, absolutamente nada, todo lo contrario, fue una aberración del catolicismo romano, ya por tratar de, ¿no es cierto?, de liberar a Jerusalén de los musulmanes, y hicieron una de muerte, una guerra espantosa, horrible. No sé si le respondo, hermanita Mónica. Bueno, ahí si la hermana Mónica escuchó más o menos la respuesta. Ya Ya no. voy a preguntar yo. Sí, le escuché, gracias hermano, gracias por la respuesta que nos dio. Oiga, ¿puedo hacer la última pregunta antes que empiece? Pero No, la pregunta que quiera. no, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo,
que siempre se comenta y hay una disputa, para decirlo así, que dicen de que los católicos aumentaron más cosas a la Biblia y que los evangélicos se las restan. Eso Ya, es tan cierto. ya, Ah, muy bien. ya, y de ahí lo dejo ya, disculpe. Sí, no se preocupe, hermana, puede hacer todas las preguntas que quiera. Por eso le digo, ve, me gusta la hermana Mónica, me encanta. ¿Por qué? Porque la hermana hace preguntas, pues, y si para eso es el estudio bíblico, para hacer las preguntas. Si esto no es una predicación. No, usted tiene todo el derecho a hacer preguntas. Muy bien. Ya, lo que pasa, hermana querida, que ese es lo que se dice, esa afirmación, es porque la Iglesia católica, vamos a llamarla así, ¿no es cierto?, incluye en su Biblia los 9 libros que el canon hebreo los considera apócrifos. Apócrifos significa no inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el canon es una vara de medida, una unidad de medida? Lo aprendimos ya en los videos. Ahora, si no vieron los videos, yo ya no puedo hacer nada, usted tiene que ver los videos. ¿Ya? Canon significa, ¿no es cierto?, una vara de medir, una unidad de medida. ¿Medir qué? De ver si es que ese libro cumple, ¿no es cierto?, con la inspiración valga la redundancia, del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Entonces, esos 9 libros, la Iglesia Católica, en su Biblia, por así decirlo, en la versión católica, los incluye. Vamos a decirlo así, la Iglesia evangélica o protestante no. ¿Por qué? Porque el canon hebreo consideró que esos libros no eran inspirados por el Espíritu Santo, sino que eran solamente, como dijéramos, eran solamente escritos. Pero no, el canon hebreo no los incluyó, los excluyó, los sacó. Pero la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, como se cree depositaria de Pedro y una pila de otras aberraciones más que hay, ¿ya? Ellos lo incluyen. ¿Ya? Y simplemente la Iglesia, las Biblias cristianas evangélicas no la incluyen. ¿Ya? A eso se refiere, hermana Mónica. No sé si le respondo su pregunta. Sí, hermano, lo escuché, muchas gracias. Amén. Bien, muy bien. Entonces, hoy día vamos a ver el tema número 9. A ver, los hermanos y hermanas que tienen su hojita ahí, ¿cómo se llama el tema número 9? ¿Quién me puede decir? Lo que vamos a comenzar a estudiar hoy día. A ver, de los hermanos que están conectados, ¿quién me puede decir cómo se llama el tema número 9? Puede abrir su micrófono o levantar su manito. La santidad de Dios. Muy bien, hermana Patricia. Ya, hoy día, ¿no es cierto?, vamos a comenzar el tema número 9 que se llama la santidad de Dios. ¿Ya? No se olvide, estamos viendo, ¿no es cierto?, doctrinas bíblicas básicas. Cada tema que vamos pasando, ¿no es cierto?, usted lo puede guardar, lo puede archivar, puede imprimir. De hecho, yo creo que todos ustedes tienen la hojita, ¿no es cierto?, la colocan en una carpetita, yo la tengo en una carpeta. Y, ¿no es cierto?, podemos compartirla sin ningún problema con otros hermanos, o sobre todo con los hermanos o hermanas que están recién empezando, que vienen recién convertidos al Señor. Ya, entonces el tema número 9 es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Muy bien. La palabra en hebreo para santidad es kadosh. Ya, la palabra en hebreo para santidad es kadosh. Para que vayamos aprendiendo también algunas palabritas. En griego es agio, con H, agio. ¿Ya? En español es santo y en inglés es holy. ¿Ya? Entonces, la palabra santo, en hebreo es kadosh. En griego es agio. En español es santo y en inglés es holy. ¿Ya? Por eso ustedes, los gringos en inglés dicen Holy Bible, Santa Biblia. ¿Ya? Holy Bible, Santa Biblia. Ok, entonces, ¿no es cierto? La palabra para santo en hebreo es kadosh. En griego es agio. Para nosotros que hablamos español, santo. ¿Ya? Entonces, si usted escucha, por ejemplo, a los judíos mesiánicos, ellos dicen kadosh, 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 santo, santo, santo. O en griego dicen, ¿no es cierto?, agio, agio, agio. Para nosotros es santo, santo, santo. En inglés, holy, holy, holy. ¿Ya? Entonces, ahora, esa palabra, digamos, es la palabra santo. En hebreo, ¿no es cierto?, en griego, en español, en inglés, etc.
Ahora vamos a ver el significado. Hermano Jorge, ¿está por ahí? Hermano Jorge Sánchez, ¿está por ahí? O su amada esposa, nuestra hermana Natalie. Chuta, se le cortó el internet a la hermana Alejandra. Hermano Jorge, ¿me escucha? ¿O hermana Natalie? ¿Quién más? Hermano Jorge, ¿sí? ¿Me escucha? Ya, no, parece que no, el hermano Jorge no me escucha. Hermana Luz, ¿usted me escucha? Hermana Luz Gómez. Llegó nuestro hermano Enrique. Bendición, hermano Enrique. Hermano Jorge, ¿ahora sí me escucha? Bendiciones, hermano Rudy. Buenas noches. Bendición, hermano Enrique. Amén, amén. Hermano Jorge, ¿ahora sí me escuchan? ¿O hermana Natalie? Yo le escucho, ¿me escucha usted? Sí, súper bien, hermano Jorge. Ahí sí. Ya, es que yo lo escuché todo el rato, era usted quien no lo escuchaba. Ya, muy bien. Nuestro amado hermano Jorge, ¿no es cierto?, va a leer el párrafo número 1, ya que dice el significado. Amén. Leen pasito, ¿no es cierto?, sin apurarse, para ir analizando, ¿no es cierto?, de qué se trata todo este tema número 9 acerca de la santidad de Dios. Hermano Jorge, por favor, léanlo. Amén, mi hermano. Dice, la santidad en la Biblia significa separación de todo lo que es común e inmundo. Con respecto a Dios, la santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio, malo y pecaminoso, sino también que Él es esencialmente puro y santo y así distinto de todo lo demás. La santidad es la total ausencia del mal, lo malo y pecaminoso, y la presencia del bien absoluto en la persona del Dios Todopoderoso. En Dios, su santidad es una pureza de esencia y naturaleza, tanto de voluntad como de carácter y acción. Muchas gracias, hermano Jorge. Ya, muy Amén. bien. Muchas gracias. Entonces, el significado, ¿no es cierto?, de lo que significa en la Biblia la palabra santo. No se olvide, el hebreo kadosh, el griego agio, en español santo, en inglés holy. ¿Ya? ¿Qué significa en la Biblia? ¿Ya? ¿No es cierto? En la Biblia, la connotación de la palabra santo, en español, en hebreo kadosh, en griego agio, significa apartado de y separado para. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo. ¿Separado para quién? Separado para Dios. ¿Ya? Muy distinto, ¿no es cierto?, a la connotación que le da el catolicismo romano, la Iglesia Católica. El catolicismo romano, ¿no es cierto?, la religión babilónica, le da, ¿no es cierto?, un carácter de una persona así muy pía, una persona así como que no hace nada malo, pero eso no es verdad, porque por naturaleza todos somos pecadores. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema número 1 de que todos somos pecadores? Según Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Así que por más que una persona se coloque así como una cara así macilenta, una persona así que no hace nada, eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico de santo o de santidad. ¿Ya? Entonces, en la Biblia, la palabra santo significa apartado de. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo. ¿Separado para quién? Separado para Dios. Entonces, como todos nosotros, todos somos pecadores, el Señor nos sacó ¿de dónde? Nos sacó del mundo, nos apartó. ¿Separado de qué? ¿De qué nos separó el Señor? Nos separó del mundo, ¿ya? Nos apartó del mundo y nos separó ¿para quién? Nos separó para Él. Apartado de el mundo, separado para Dios. Eso significa santo. No tiene nada que ver, una vez más se lo digo, ¿no es cierto?, con el concepto que le brinda, por ejemplo, la Iglesia Católica.
catolicismo romano. No tiene nada que ver, absolutamente nada, es diametralmente opuesto. Ese concepto, ¿no es cierto?, de que el hombre o la mujer son así muy píos, muy piadosos, así como que no hacen nada, tienen una cara así súper dulce, no tiene nada que ver, porque todos somos pecadores, hombres y mujeres. Eso debemos tenerlo muy claro. Entonces, el concepto de santo, en lo que la Biblia se refiere, es un apartado del mundo. Dios nos apartó del mundo, separado para, y nos separó para Él. ¿Ya? Ese es el concepto bíblico de la palabra santo, ¿ya? Apartado del mundo, separado para Dios. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. El Señor nos apartó del mundo, nos sacó a cada uno de nosotros, del mundo, de la inmundicia, el pecado, la maldad, el pecado, la inmoralidad y a toda la suciedad que nosotros éramos, ¿no es cierto? El Señor nos sacó de ahí y nos colocó, ¿no es cierto?, en el reino de la luz, en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, etc. Es decir, nos hizo santos, separado del mundo, apartado para Dios, o apartado del mundo y separado para Dios. Ya, esa palabra ahí puede ser conmutativa, se puede cambiar. Usted puede decir apartado del mundo, separado para Dios, o separado del mundo y apartado para Dios. Como usted quiera decirlo, sin ningún problema. Pero ese es el concepto bíblico. ¿Ya? Ese es el concepto bíblico de la palabra santo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden levantar la manito? ¿Nada? Ya, sigamos. Entonces, el significado de la palabra santo. Dice, la santidad en la Biblia significa separación. Ya, separación, separar, apartar. Vuelvo a decir, ¿separar qué? Separarnos del mundo y apartarnos para Dios. O apartarnos del mundo y separarnos para Dios. Ese es el concepto bíblico. Nada que ver como lo ve, ¿no es cierto?, el catolicismo romano. La santidad en la Biblia significa separación de todo lo que es común o inmundo, de todo lo que es pecaminoso. Entonces, ¿cuál es el concepto bíblico de santo o de santidad? ¿Ya? Es separación de todo lo que es común o inmundo. Ahora, esto yo lo saqué de una bibliografía de Charles Rirrier. ¿Ya? Hermana Miriam, bienvenida, Dios le bendiga. Bendiciones, Hermana Miriam. hermano. Bendiciones, hermana querida. Muy bien. Entonces, todo este material, estamos en el tema número 9, hermanita Miriam, la santidad de Dios. ¿Ya? Ahí estamos trabajando, estamos recién iniciando el párrafo número 1. Todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el concepto de santo de la Biblia, tiene que ver con separación. ¿Separación de qué? De todo lo que es común o inmundo o pecaminoso. Por eso, ¿no es cierto?, el concepto bíblico es que Dios nos separó del mundo y nos apartó para Dios, para Él. O nos apartó del mundo y nos separó para Él, para Jesucristo, para Dios, etc. Ese es el concepto bíblico de santidad. No tiene nada que ver, por tercera o cuarta vez lo digo, nada que ver como lo ve el catolicismo romano, nada que ver, absolutamente nada, diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano, ¿no es cierto?, hace ver el concepto de santo de una persona muy pía, muy piadosa, como que nunca peca, y eso no es verdad, porque por naturaleza todos pecamos, todos fallamos, ¿ya? Entonces, la santidad en la Biblia significa separación de todo lo que es común e inmundo, todo lo que es pecaminoso. Después dice, con respecto a Dios, es decir, con respecto a la santidad de Dios, ¿ya? La santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio, malo y pecaminoso, sino también que Él, es decir, Dios mismo, es esencialmente puro y santo, y así distinto de todo lo demás. ¿Qué significa eso? Que Dios, en su esencia, ¿no es cierto?, es esencialmente puro y santo y está separado de toda su creación. Dios no es parte de la creación. Por ejemplo, usted escucha, ¿quién de todos los hermanos que están en sintonía ha escuchado hablar del panteísmo? A ver, levante su manito o dígame algo. ¿Quién ha escuchado hablar del panteísmo? ¿O qué es lo que cree el panteísmo? ¿Qué ha escuchado usted? A ver si alguien sabe un poquito, para que participemos todos en el estudio bíblico. ¿Quién ha escuchado hablar del panteísmo? No, yo nunca había escuchado eso, hermano. Ya, muy bien. Bueno, si alguien sabe, puede levantar la manito, no hay problema. ¿Ya? Ya.
el panteísmo, el prefijo en el griego pan, significa todo. Panteísmo. Significa que todo es Dios. El panteísmo cree que el árbol es Dios, los animales son Dios, la tierra es Dios, y por eso la cultura del norte, por ejemplo, con nuestra hermana Mónica, ella también estuvo trabajando en el norte, ¿no es cierto? La famosa Pachamama, ¿ya? Donde toman cerveza, vino y brindan ahí por la madre tierra, ya, esas costumbres creen que todo es Dios, los peces, Dios, los árboles, la naturaleza, todo es Dios, pero eso está totalmente, esa enseñanza es diametralmente opuesta a la palabra de Dios, pues, a la Biblia, porque Dios está separado totalmente de su creación, Dios no es parte de su creación. Dios creó los planetas, las galaxias, los soles, creó todo, pero Dios no es parte de esa creación. Entonces el panteísmo cree que todo es Dios. Ya que la naturaleza es Dios, los animales son Dios, nosotros somos Dios, todo. Que Dios es parte misma de su naturaleza. No, eso es falso. Totalmente falso. Dios está separado de su creación, no es parte de su creación. Dios creó todas las cosas, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Totalmente de acuerdo, Dios creó todas las cosas, claro que sí, pero Él no es parte de esa creación, Él está separado de su creación. No sé si se entiende bien, si alguien tiene alguna consulta. Ya, muy bien, no se olvide, si usted tiene una consulta, por favor, haga la consulta, abra su micrófono o levante la manito y diga, hermano Rudy, no entendí nada, lo puede explicar de nuevo, lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Entonces, con respecto a Dios, la santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio, malo y pecaminoso. Dios no tiene ni una tacha, ni un milímetro, ni un Armstrong de pecado, nada. Dios está totalmente separado de su creación y Él es totalmente santo. Él está totalmente separado de todo lo que es sucio, malo y pecaminoso. Sino también, ¿no es cierto?, dice aquí el párrafo, que Él es esencialmente puro y santo y así distinto, diferente de todo lo demás. Dios no es parte de su creación. ¿Ya? Dios, como le acabo de decir, ¿no es cierto?, explicar lo que es el panteísmo, Dios no es parte de la creación, no. Dios está separado de su creación. Él creó todas las cosas, sí, pero Él no es parte de la creación. Él es el Dios creador. ¿Ya? Hermana Patricia, pregúntenos. Hermano Rudy, si Dios está separado de su creación, el Hijo de Dios, nuestro Señor, igual. No, pues Jesucristo tomó forma humana, pero no dejó de ser Dios. Acuérdense que Él tenía dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. ¿Ya? Él tomó forma humana. Solamente Jesucristo, no se olvide, cuando vimos la doctrina de la Trinidad, hay un solo Dios por el que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Hijo, Él fue el que tomó forma humana, pero Dios el Padre no, Dios el Espíritu Santo tampoco. ¿Ya? Pero se hizo en forma humana, ¿no? Hermana Mónica. Sí, quería hacer una consulta referente a lo que estaba hablando, que usted dice de que es santo, ¿no es cierto?, es apartado de todo lo que está en el mundo y que Dios, ¿no es cierto?, no fue creado, sino que Él creó todas las cosas y Él está apartado de todo la inmoralidad y todo lo que hay. ¿Está bien? Por supuesto. Ya, Muy bien. la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos vivir en santidad? Ya, para vivir en santidad, primero que todo, hermanita Mónica y todos los hermanos que me están estudiando, muy bien, muchas gracias por su pregunta. La única forma de que el hombre sea santo, sea separado, es que Dios lo aparte. ¿Y cómo lo aparta? Cuando ese hombre o esa mujer, ¿no es cierto?, reconoce que es pecador o pecadora, se arrepiente de sus pecados, ya invoca la sangre de Jesucristo para que lo limpie de todo pecado, inmundicia y maldad, es sellado con el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y su nombre es inscrito en el libro de la vida. Ahí recién, hermana Mónica, comienza el proceso, ¿no es cierto?, de santificación. Dios nos imputa santidad no porque lo merecíamos, sino porque Jesucristo, ¿no es cierto?, logró en la cruz del Calvario que con su sangre nosotros fuéramos limpios de esos pecados. Y al ser limpios de esos pecados, ¿no es cierto?, Dios nos sella con su Espíritu Santo, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, y ahora el Señor, ¿no es cierto?, nos imputa esa santidad que no nos merecíamos, ¿ya?
En primera instancia nos imputa esa santidad y en segundo lugar, ¿no es cierto?, el proceso de santificación es gradual, también va, ¿no es cierto?, a medida que vamos avanzando en esta vida, creciendo, conociendo al Señor, también, ¿no es cierto?, en ese proceso de santificación, Dios nos ve así también como santos apartados para Dios. Pero desde el momento, hermana Mónica, de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ya Dios nos ve justificados delante de su presencia. No sé si le respondo, hermana querida. O usted quiere acotar algo más, hermana Mónica. Sí, no, sí está bien eso, pero quería ir mucho más allá porque, por ejemplo, hay personas que a lo mejor están, no sé si usted está en contra de eso o no, pero hay mucha gente que sí busca un camino de santidad alejándose del mundo, por ejemplo, siendo, no sé, pues en un monasterio, a lo mejor, no solamente lo vea por la religión católica, porque me doy cuenta que y siempre la saca como ejemplo, pero pueden ser, por ejemplo, los hindúes, hay mucha gente que camina en santidad y a lo mejor de una manera visual, pero que a lo mejor se acerca también a Dios, a lo mejor no está contemplado dentro de los... Es que no sé para ustedes qué es lo que es santidad, pues él me dejará ahí, porque para mí santidad es una persona que hace el bien, que está obviamente alejado de todo lo que puede hacer malo, pero no va a estar nunca cerca de Dios porque es imposible, no sabemos cómo piensa Él, qué es lo que busca y qué es lo que quiere, pero sí saber que nosotros podemos actuar en forma correcta. Ya, a ver, no, ahí hermana Mónica está errada. A ver, ¿por qué? No es porque usted esté equivocada, no, sino que, digamos, el concepto que usted tiene. Lo que estamos hablando aquí, hermana querida, es de lo que la Biblia dice con respecto a la palabra santo o santidad. ¿Ya? Entonces, un hindú que se va a las montañas, ¿no es cierto?, que se pone a meditar y esto, otro, él sigue siendo humano, pecaminoso. La raíz del pecado está ahí, aunque la persona tenga la religión que tenga. Ahora, cuando digo catolicismo romano, es porque el catolicismo romano es la cara visible del sistema religioso llamado Babilonia. No sé si usted estaba en esos estudios, a lo mejor no estuvo, ¿ya? La punta del iceberg, ya, de todo lo que es un sistema religioso llamado Babilonia, cuando lo vimos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, a lo mejor usted no estuvo, hermanita Mónica, ya, ahí vimos, ¿no es cierto?, todo lo que Dios llama a este sistema religioso, cuyo representante máximo, ya, pontífice maximus, es el catolicismo romano, porque es la que heredó, ¿no es cierto?, desde que se fundó esa religión allá por ahí el año 5000 antes de Cristo, perdón, 5000 años atrás, ¿no es cierto?, con Nimrod, etcétera, 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 ¿ya? Entonces el catolicismo romano es el fiel exponente de todo ese sistema religioso que fundó Nimrod hace como 5000 años atrás, ahí en lo que es la llanura de Sinar, lo que hoy en día es Irak, el país de Irak, ¿ya? Entonces, el catolicismo romano es el representante legal, por así decirlo, de ese sistema religioso, pero de ahí para abajo están todas las religiones. Entonces, una persona, hermana Mónica, aunque se vaya a un monasterio, aunque se vaya a los montes Himalaya, aunque se vaya al monte Everest, se aparte de todo el mundo, sigue siendo humano. Y al seguir siendo humano, sigue siendo pecador o pecadora. Necesita la redención que Dios estableció, ¿no es cierto?, a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, una persona en ese estado natural, hermanita Mónica, está a miles de millones de años luz de Dios. Pero usted y yo, que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nuestros pecados han sido lavados en la sangre bendita del Cordero de Dios, ahora somos santos. ¿Ya? Y al ser santos podemos llegar a la presencia de Dios. A través de la oración, ¿se entiende? Porque físicamente estamos aquí en la tierra. Entonces Dios nos imputa, nos coloca esa santidad y nos ve como que si nosotros nunca hubiésemos pecado, hermana Mónica. Por eso a través de la oración podemos llegar a su presencia. No sé si me entiende, hermanita Mónica. De todas maneras, pregunten, oye, por ese carro. Oye, sí, le escuché. Gracias. Ya, muy bien, no hay problema, no hay problema. ¿Se entiende? Miren, nuestra hermana Mónica está trabajando y también está atenta al estudio bíblico, ¿eh? Nosotros estamos todos en nuestras casitas atentos aquí y ustedes no hacen preguntas, pues. Pregunten. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Dijimos que la palabra santo, por eso dijimos, ¿no es cierto? La palabra santo en la Biblia o santidad significa apartado de, separado para. Ese es el concepto bíblico.
Entonces, por ejemplo, lo que decía nuestra hermana Mónica, una persona que se vaya a un monasterio, un monje, una monja, qué sé yo, un hindú que se vaya a los Himalayas, un sintoísta que haga mucha respiración y una pila de cuestiones, no logran ser santos, apartados de. ¿Por qué? Porque sus pecados no han sido lavados en la sangre del Cordero. Entonces, a todos nosotros, ya vamos a decirlo así más directo, los cristianos evangélicos, a quienes el Señor, ¿no es cierto?, nos ha lavado, nuestros pecados han sido lavados en la sangre del Cordero, nuestra mente, nuestro corazón ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, ¿ya? Dios nos imputa santidad, es decir, nos coloca una santidad que no merecíamos porque éramos pecadores, pero al recibir el perdón de nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, Dios nos ve como santos, es decir, apartados ¿de qué? Del mundo, ¿separados para quién? Para Dios. Ese es el concepto bíblico de santo, de santidad. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Dice el significado de lo que es la palabra santo y santidad. Dice, la santidad de la Biblia significa separación. ¿De qué? De todo lo que es común o inmundo. ¿De dónde nos separó el Señor? De ahí, de la inmundicia, el pecado y la maldad. Por eso somos santos, apartados de lo pecado, de lo que es común, inmundo, pecaminoso, etc. Separados para Dios, apartados para Dios. Ese es el concepto de santo, de santidad en la Biblia. No así en el sistema religioso. Vuelvo a decir, que lidera el catolicismo romano, es el más fiel exponente de de todo lo que es la inmundicia de la religión babilónica. ¿Ya? Porque delante de Dios es un sistema religioso inmundo, ¿ya? Que ha mandado a millones de personas al infierno, a la condenación eterna, creyendo que según sus méritos, ya ellos pueden acercarse a Dios y un día, aunque mueran, van a llegar a Dios. No, no es así. En la Biblia es al revés. Dios se hizo ser humano, en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerda el tema número 5 que vimos, la encarnación de Dios? ¿Ya? ¿Para qué? Para que al derramar la sangre de Jesucristo, que era sin mancha y sin pecado, porque Jesús no fue engendrado, ya como usted y como yo, que todos nacimos de papá y de mamá, ¿ya? Jesucristo, ¿no es cierto? Su sangre era diferente, era distinta, era sin mancha, sin pecado. Por eso la derramó, para que esa sangre, en un acto de fe, ¿no es cierto?, limpie nuestros pecados. Nosotros nacemos de nuevo, ¿ya? Y al nacer de nuevo, somos santos. ¿A alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Hermana Patricia, hermano Enrique, hermano Jorge, hermana Natalie, hermana Luz. Sí, hermana Miriam. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué el antiguo pueblo de Israel hallaba inmunda a una mujer después que tuviera a su hijo después del parto? Ah, ya, pero es otra cosa. Eso se refiere a que la mujer tenía que purificarse, santificarse, ya, al tener la guagüita. Si era hombre, ¿no es cierto?, tenía que santificarse 7 días, y si era mujer, 14 días, para después recién, ¿no es cierto?, presentar a la guagüita ahí al Señor. Ya, pero es un proceso, digamos, de más que nada de santificación de la carne, por así decirlo, para que la mujer estuviera tranquila con su guagüita y todo el asunto y bla, 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 bla. Se apartara del resto digamos, de las cosas normales que había que hacer. Era como un reposo, hermana querida. Y tenía que después presentar una ofrenda, pero todo eso ya quedó obsoleto, no sirve de nada. Cuando vino Jesucristo y con su sangre, ¿no es cierto?, Él limpió todos nuestros pecados. Ahora la mujer tiene su guagua, ningún problema, en los 2 o 3 días puede volver a su casa, ya es todo un proceso normal. Pero para Israel había que hacer ese tipo de cosas. Para nosotros no, pues, hermana querida. Ahora usted tuvo su guaguita nomás, fue al hospital y tuvo la guagua, después volvió a su casa, ya no hay nada más que hacer. Pero Israel no, ¿por qué? Porque antes había que presentar unas ofrendas, si nació un niñito, tal ofrenda, si presentó una niñita, tal ofrenda, qué sé yo. Si era niñito, tenía que apartarse 7 días, después si era niñita, 14 días, y así, un montón de cosas que eso ya para nosotros quedó obsoleto, no sirve. También otra pregunta, hermano, porque yo he sabido de la historia que antes la mujer no le permitían predicar la palabra cuando le llegaba su periodo. Ya, eso no tiene nada. Ya, no, esas son. No, mire, no quiero decir tonteras para no ofender a la ignorancia de los pastores, los siervos que hacían esas cosas, nada que ver. Antes la mujer, ¿no es cierto?, era considerada por eso, pero ahora ya no. Ahora es una hija de Dios, lavada y limpiada por la sangre del Cordero. La mujer vale tanto como el hombre delante del Señor.
Y la santidad que Dios nos imputa, no se le imputa a una mujer, a los hombres una santidad y a las mujeres otra. No, no, la mujer está a la misma altura del hombre. La mujer es tan hija de Dios como tan un hijo de Dios. Vale tanto como un hombre. Entonces esas son, hermanita Patricia, disculpe que se lo diga así, son tonteras, estupideces, necedades. Nada que ver. Nada que ver. Una hermana me preguntó a mí, pues, entonces yo no podía responder esa Ya no, pregunta que ella me hizo. claro, lo que le vuelvo a decir, porque lo que pasa es que en el antiguo pacto, ya en Israel específicamente, el Señor le dio una ley a Moisés sobre la santidad y sobre ese tipo de cosas cuando le pasaban a la mujer. Pero nosotros ya no estamos en eso. Nosotros estamos en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Ahora la mujer ande bien o ande mal, qué sé yo, es lo de menos. Si ama a Jesucristo, puede predicar, puede enseñar, puede cantar, todo lo que... Ahora sí, obviamente, su situación bien particular, le duele la cabecita, le duele, no se siente bien, obviamente, mejor que esté sentadita, no hay problema. ¿Se entiende? Pero nada que ver que porque ande así con una situación bien complicada, ¿no es cierto? Que no pueda predicar, no pueda dirigir la alabanza, no, si ella tiene fuerza, tiene ánimo, y puede hacerlo, amén. Pues ahora, si no quiere hacerlo, porque está un poquito delicada, bueno, amén, pues, que se siente, no hay problema, pero nada que ver, hermanita Patricia, eso. Pasa porque confunden las cosas. Claro, en el Antiguo Testamento, si leemos eso, la letra dice eso, pero nosotros ya no estamos en eso. La iglesia, ¿no es cierto? Estamos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Todo eso ya no sirve, eso era para Israel. Y aún en este tiempo, si un israelita, hombre o mujer, viene a Jesucristo, ya pasa a ser parte de la iglesia. Y en la iglesia esas cosas no corren. No sé si me entiende, hermanita Patricia. Sí, muchas gracias, hermano, por la respuesta. Amén, muy bien. No sé si alguna pregunta más. Ya, sigamos entonces. No se olvide, por favor, si tiene preguntas, háganla. Hagan las preguntas, para eso es el estudio bíblico, para hacer las preguntas. Por eso es estudio bíblico. No tenga vergüenza, no tenga miedo. Sigamos, dice. Entonces, con respecto a Dios, dice, la santidad significa que no solo Él está separado de todo lo que es sucio, común y pecaminoso, sino también que Él, es decir, Dios mismo, es esencialmente puro y santo y distinto, o sea, separado de todo lo demás, separado de su creación. Dios no es parte de la creación. Como le decía yo acerca del panteísmo. ¿Ya? Acerca del panteísmo. Luego dice, ¿no es cierto? La santidad es la total ausencia del mal. Con respecto a Dios, Dios, ¿no es cierto?, no tiene absolutamente nada pecaminoso, ni un Armstrong de pecado. Nada, absolutamente nada. Nosotros sí. Nosotros nacemos en pecado, lamentablemente. Venimos con el germen del pecado en la sangre. Por eso necesitamos de la redención que Dios nos da, ¿no es cierto?, a través de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando en un acto de fe le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, ¿no es cierto?, la sangre del Señor Jesucristo, en un acto de fe, no se olvide, porque yo creo que a nadie le echaron sangre en la cabeza o tinta roja. No, pues nada que ver, ¿cierto? Ya, en un acto de fe, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y al estar limpio, Dios nos ve santos, santos apartados de, separados del mundo y apartados para Dios, ¿ya? O apartados del mundo y separados para Dios, etcétera, ¿ya? Nos ve como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Pero eso es solamente gracias a la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario. En cambio, en cuanto a Dios, no, porque Dios, ¿no es cierto?, es esencialmente puro, es santo, apartado totalmente de lo que es común y pecaminoso, ¿no es cierto?, y apartado incluso de su creación. No es parte de la creación. La creación no es parte de Dios, nada que ver. ¿Ya? Entonces, la santidad es la total ausencia del mal con respecto a Dios. ¿Ya? De lo malo y pecaminoso. Esa es la santidad, ¿ya? La total ausencia del mal, es decir, de lo malo y pecaminoso, ¿no es cierto? Y la presencia del bien absoluto en la persona del Dios Todopoderoso, el bien absoluto. La Biblia es el único libro que nos habla, ¿no es cierto?, de los valores absolutos. Hoy en día para el mundo, para la psicología, para la filosofía, para el pensamiento humanista moderno, todo es relativo. Sí, relativo, mira, depende del punto que tú lo viste, que tú lo veas. Tú lo ves de un punto de vista así, yo lo veo del punto de vista acá. Ya, la Biblia no es así. La Biblia no es relativa. Relativa significa que, bueno, le vuelvo a decir, usted lo ve del punto de vista de allá, yo lo veo del punto de vista de acá. Ya, no, la Biblia no, la Biblia habla de valores absolutos.
Y uno de esos valores absolutos es la santidad de Dios. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, la santidad es la total ausencia del mal, es decir, de lo malo y pecaminoso. Y la presencia del bien absoluto en la persona del Dios Todopoderoso. Es decir, Dios no tiene ni un solo pecado. Él nunca va a pecar. Él nunca, por ejemplo, decir a él, hoy día, no sé, pero me voy a ir de fiesta ya a la galaxia no sé cuántito con el arcángel Miguel. No. Eso piensa la mente humana. Puede pensar eso, pero los hijos de Dios no. Los que tenemos la mente de Cristo, entendemos, ¿no es cierto?, que la santidad de Dios absoluta, ¿ya? La santidad, perdón, es la total ausencia de lo malo y pecaminoso, ¿no es cierto?, en la presencia del bien y la presencia del bien absoluto en la persona del Dios Todopoderoso, que Dios es santo, santo, santo. ¿Se ha fijado usted por qué la Biblia, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, como en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, la palabra de Dios se repite 3 veces ahí, santo, santo, santo? ¿Se acuerda que lo vimos ahí en Apocalipsis capítulo 4? ¿Ya? ¿Se acuerda cuando dice ahí, por qué el Señor, ahí los ángeles, los arcángeles, los querubines, ya y todo decían, ¿por qué no decían misericordia, misericordia, misericordia? Amor, 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 bondad, bondad, bondad. ¿Por qué decían santo, santo, santo? ¿Por qué dicen eso? Los querubines, tanto en el capítulo de Ezequiel como en el capítulo de Apocalipsis, dicen santo, santo, santo. Porque Dios está separado de todo lo que es pecaminoso, sucio, inmundo, apartado. En Él no hay ningún milímetro de pecado, nada, absolutamente nada. Nosotros estamos jodidos, por así decirlo, pero tenemos la bendición, ¿no es cierto?, de que Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos la bendición de poder, de tener la gracia de Dios, el perdón de Dios en la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Ahora, las personas que no quieren acudir a esa sangre, que no quieren acogerse a esa gracia, si mueren sin Jesucristo se van al infierno, sonaron, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, la santidad es la total ausencia del mal, es decir, de lo malo y pecaminoso, y la presencia del bien absoluto. No se olvide, la Biblia nos habla de valores absolutos, del bien absoluto en la persona del Dios Todopoderoso. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Alguna consulta? Hermana Mónica. Muy bien, me gusta la hermana Mónica porque le hace muchas preguntas, así de gusto, y todos aprendemos. Quería consultarle lo último que dijo sobre la gente que no aceptaba a Cristo, se condena al infierno, ¿eso escuché? Sí, correcto. ¿Sí? Correcto. ¿Y qué pasa con el pueblo de él, el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy no lo reconoce como hijo de nuestro Padre Celestial? ¿Están jodidos igual? Exactamente lo mismo, hermanito Mónica. Sea israelita o sea gentil, es decir, en cuanto a la nacionalidad, si una persona, hablemos desde Jesucristo para acá, ya desde Jesucristo para acá, si una persona, sus pecados no son lavados, borrados con la sangre bendita del Cordero de Dios, esa persona se va al infierno. No es porque Dios sea malo, lo que pasa es que Dios es justo y Dios proveyó de un sacrificio para que el ser humano sea salvo. Y esa salvación está en su Hijo amado Jesucristo, en su sangre. ¿Por qué su sangre? Porque la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto?, nos limpia de todo pecado, porque era sin mancha y sin pecado la sangre de Jesucristo, no así la sangre de nosotros. Todos nosotros venimos con el germen del pecado. Entonces, si una persona sea de la nación de Israel, o judío, como se le conoce comúnmente, ya, o sea de una nación gentil de cualquiera del resto de naciones, si esa persona muere en sus pecados, no puede entrar al cielo, porque sus pecados no fueron redimidos, no fueron perdonados por la sangre del Cordero. Ahí la Biblia, por eso le vuelvo a decir, hermana Mónica, tiene los valores absolutos. En cambio, todos nosotros los pecadores, que reconocimos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, invocamos la sangre de Cristo que nos limpia, ¿no es cierto?, de todo pecado, ¿ya? Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, apartados del mundo, separados para Dios. Es el concepto de santidad que estamos estudiando. Entonces, hermanita Mónica, si una persona, sea del pueblo de Israel o no, o quien sea de la nación que sea, si muere en sus pecados, se va al infierno. Y después un día, ¿no es cierto?, va a salir al juicio del gran trono blanco.
Y ahí va a escuchar una sentencia. Y esa sentencia va a ser culpable. Entonces, supongamos una persona que diga, no, pues señor, si yo viví en el 1870 y tanto y a mí nadie me habló de Jesucristo. Entonces el señor le dice, a ver, Ángel, veamos la Cardex, veamos la carpeta de esta persona. Supongamos que se haya llamado Pedro Pablo Pérez Pereira. A ver, Pedro Pablo Pérez Pereira. Vivió en Inglaterra en tal fecha ya. ¿Le predicó? Sí. ¿Qué le predicó? Le predicó John Wesley. Después le predicó Spurgeon. ¿Y qué es lo que hizo? Se burló, se rió. No quiso recibir a Jesús. Qué sé yo, mató a un hombre. Dejó a su esposa con sus 2 niños. Y bla, bla, bla. Y lo peor, rechazó todas las oportunidades que Dios le dio para que recibiera la salvación. Ya murió en sus pecados, se fue al infierno, va a salir a juicio del gran trono blanco y ahí, delante de Dios, va a ser hallado culpable. Y el que es hallado culpable se va condenado al lago de fuego por toda la eternidad. Por eso es muy importante que desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, oremos por nuestra familia, por el papá, la mamá, por los hermanos, las hermanas, los primos, las primas, los tíos, las tías, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, etc. No sé si le respondo, hermanita Mónica. Sé que suena un poquito duro, pero es la verdad. Sí, muchas gracias. Ya, yo sé, hermanos queridos, que esto suena un poco duro, pero es mejor, ¿no es cierto?, que hablemos la verdad de la palabra de Dios y no acomodemos el evangelio, porque si no estamos siendo también culpables. Suena duro decir que si una persona se va sin Jesucristo, muere sin Jesucristo, se va al infierno, es la realidad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, Juan 14:6, ¿cierto? Y nadie llega al Padre, es decir, nadie llega al cielo, sino a través de mí, dijo Jesucristo. A través de mí significa, ¿no es cierto?, que Jesús nos va a colocar como una escalera y nosotros vamos a ir por esa escalera, no. Significa que nuestros pecados tienen que ser perdonados en su sangre bendita. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, hermanos queridos, hermanas queridas. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Hermana Luz, ¿te escuchamos? Hermano ¿Sí? Rudy, una preguntita. Yo he escuchado personas que yo converso con ellos en el sentido, hablo de la palabra, pero ellos me dicen que no creen en las cosas que ven, no lo que es decir, ellos no creen en algo que no ven, como decir, un día le pregunté a uno en qué cosas, por ejemplo, él no creía. Yo no creo en Dios, me dijo, porque yo no lo veo. Yo creo las cosas que veo. Yeah. Yo le dije, pero uno sí, yo sé que uno no ve al Señor, pero uno lo siente. El Espíritu de Dios. Uno cuando estudia la palabra, uno cuando va al culto, a la iglesia, uno siente la presencia del Señor. Por supuesto. ¿Ya? Y ¿Cuál es esa persona me decía, la pregunta es, ¿qué pasa con ellos que dicen que no creen y que solamente creen las cosas que ven? Nada más. Ya. Muy bien, al igual que nuestra hermana Mónica, lo que preguntarle a nuestra hermana Mónica. Desactive la manita, no, hermana Luz. A ver, una persona, ¿ya? Quien quiera que sea de la nación de Israel o de China, Estados Unidos, Francia, Italia, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, de la nación que sea. Si esa persona no nace de nuevo, ya no es un hijo o una hija de Dios. Si sus pecados no han sido perdonados, borrados en la sangre, con la sangre bendita de Jesucristo, el Cordero de Dios, esa persona se va a ir a la condenación, por lo que le acabo de decir en Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie llega al cielo, sino a través de Él. Pero le vuelvo a decir, eso no significa que Jesús sea una escalera, todos son a través de Jesucristo. No, eso significa que hay que pasar por la cruz de Cristo, por la sangre del Señor Jesucristo, que los pecados sean lavados en la sangre de Cristo. Porque Dios no va a aceptar un pecaminoso arriba. No lo ha aceptado nunca, ni lo va a aceptar tampoco. Entonces el ser humano tiene la bendición de que sus pecados sean borrados, limpiados con la sangre del Señor Jesucristo.
Entonces, esas personas que dicen, hermana querida, que como no ven a Dios, no creen, van a ser condenadas. Lamentablemente. Ahora, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, obviamente no va a creer, porque espiritualmente está muerto o está muerta, sea hombre o sea mujer. Puede ser una eminencia, puede ser un doctor en ciencias políticas, un tipo espectacular, un bioquímico, qué sé yo, ¿cómo se llama? Un ingeniero civil químico, un gallo, pero espectacular académicamente, pero espiritualmente está muerto, no tiene vida física. Entonces, la salvación, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la salvación? Es el acto de amor, gracia y misericordia de Dios hacia el pecador. Mientras el Espíritu de Dios no toque ese corazón, esa persona no se va a convertir y va a seguir diciendo o afirmando, como dice usted, ¿no es cierto, hermana Luz? Bueno, yo no creo en Dios porque no lo veo. Bueno, podríamos decir, a ver, yo no creo en la luz, pero veo el efecto de la luz en la calor, en la ampolleta, qué sé yo, o no, yo no creo en el viento, pero lo siento. Claro, y ahí es donde entra lo que dijo usted, hermana Luz, que sentimos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Del Espíritu de Dios sentimos la presencia del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. No sé si le respondo, hermanita Luz. Sí, hermano Rudy, pero hay algo que yo no le he dicho todavía. Pero él está pendiente de que su señora estudie, está pendiente del horario que ella tiene clase o va a la iglesia, no te demores, vas a llegar tarde al culto, lejos. Pero él está pendiente de todo lo que su señora, si no le pone ni un problema a su señora que vaya a la iglesia. Ya. Y cuando hizo culto, se emocionó él, se emocionó, se le cayó una lágrima de emoción cuando ese día un pastor vino y se hizo un culto muy lindo, pero él con la emoción, la pastora habló lengua, los tradujo y él como que le corrieron lágrimas. Por eso yo quedo en duda con él, porque es una persona que no cree, cómo se emociona de repente a escuchar la palabra. Ya, muy bien. Esa persona está pendiente de que su esposa vaya al culto, que esto y esto otro, porque su esposa está orando por él, por hermana querida. O al revés, el esposo está orando por la esposa. ¿Se fija? Por eso está como que quiere agarrar algo y ya. Pero va a llegar el momento en que el Espíritu de Dios lo va a confrontar con su pecado y va a recibir a Jesús en su corazón. Es decir, esa persona, ese corazoncito de ese hombre, ya está receptivo a las cosas del Señor. Pero claro, como en su estado natural está espiritualmente muerto, ya él obviamente dice, no, yo no creo en Dios porque no lo veo. Obviamente no lo vamos nunca, si lo llegásemos a ver nos morimos. La presencia de Dios nos mata, no es que Dios es 3 veces santo. Entonces, claro, él se emociona y como que quiere agarrar algo, como que quiere sintonizar la onda, es porque su esposa está orando, hermana querida, por ese caballero, por ese hombre, ¿ya? Su esposa está orando al Señor. Y en algún momento el Espíritu de Dios lo va a tocar, porque no se olvide que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. En algún momento, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo lo va a tocar y esa persona se va a entregar a Jesucristo. Eso le vuelvo a decir, ¿no es cierto?, es tan importante cuando oramos por nuestros seres queridos que no conocen al Señor. Para que Dios, ¿no es cierto?, les dé una oportunidad de salvación, porque la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No sé si le respondo con esta luz. Amén, hermano Rudy. Ya, muy bien. Muy bien, y para terminar la última parte, ¿no es cierto?, del párrafo 1, del significado de lo que es la palabra santidad, dice, en Dios, su santidad es una pureza de esencia y naturaleza, tanto de voluntad como de carácter y acción. Espectacular. No se olvide que estas definiciones no son mías. Ya, esto lo saqué de una teología bíblica, de Charles Ryrie. Ya se cree Charles Ryrie. ¿Ya? De ahí saqué estas definiciones, estos comentarios. ¿Ya? Esto no es propiedad intelectual mía, por así decirlo, no. No. Esto lo saqué, ¿no es cierto?, de un comentario teológico, una teología bíblica básica, muy buena, muy facilita. Se la recomiendo, se puede comprarla. Ya dice, en Dios, está hablando el ser humano aquí, en Dios, su santidad es una pureza de esencia y naturaleza, tanto de voluntad
como de carácter y acción, de voluntad, es decir, Dios siempre tiene el deseo de hacer el bien, hacer lo recto. Nunca tiene el deseo pecaminoso de hacer lo malo, porque Dios no es como nosotros. Nosotros somos inclinados a lo malo. Somos inclinados a lo pecaminoso, a mentir, a robar, a estafar, a apuñalar por la espalda y todo lo demás. Somos inclinados a eso. Pero Dios no. En su voluntad, como en su carácter, el carácter de Dios tiene unos atributos que solamente Dios tiene. Omnipotente, omnipresente, omnisapiente, todopoderoso, etcétera, etcétera. Santísimo, apartado de lo malo, todas esas cosas, ¿no es cierto?, son propias del carácter de Dios. Y su acción, todo lo que Dios hace, es santo, apartado de lo malo, ¿no es cierto?, y justo. Dios cuando condena a una persona no lo hace en función de su ira, lo hace en función de su justicia. Porque Dios es justo. Y el pecado, ¿no es cierto?, Dios lo va a condenar y lo ha condenado y lo va a condenar siempre, pero hay un remedio para el pecado. ¿Cuál es ese remedio? La sangre de Cristo. Es lo único que limpia el pecado. El pecado no lo limpia la Biblia, no lo limpia la palabra de Dios. El pecado no lo limpia el Espíritu Santo. El pecado solamente lo limpia la sangre de Cristo, porque si lo limpiara la Biblia o lo limpiara el Espíritu Santo, ¿para qué murió Jesucristo? ¿Para qué derramó su sangre? Es obvio. ¿Ya? Hubiese sido espectacular, pues ya, pues por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por la Biblia, por el Espíritu Santo, todos los pecados son perdonados y listo. No, 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 no es así. Jesucristo tuvo que derramar su sangre para que nuestros pecados fueran borrados y limpiados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Hoy día, ¿no es cierto?, iniciamos el tema número 9 sobre la santidad. Vimos hoy día, ¿no es cierto?, el párrafo 1, que es el significado. El otro viernes vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que dice la Escritura con respecto a la palabra santo, santidad, etcétera. Y por último, ¿no es cierto?, el párrafo 3, las aplicaciones. Y luego después siempre hacemos unas preguntitas que son muy fáciles. Con respecto a lo que hemos visto hoy día, ¿alguna consulta, mi amada hermana Mónica, mi amado hermano Enrique, mi amado hermano Jorge, hermana Natalie, hermana Luz, hermana Miriam, hermana Patricia, Uldita? Todo claro, hermano Rudy, por acá. Ya. Yo siempre digo, cuando no hay pregunta, una de dos, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Hermana Mónica, hermana Miriam, Uldita, hermano Enrique, ¿alguna pregunta? Todo bien, hermano Rudy. Bendiciones. Ya. Hermana Miriam, hermana Mónica, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Nada. A ver, nuestra hermana Mónica, ¿no tendrá alguna pregunta por ahí? A ver, hermana Luz. Hermano Rudy, cuando uno como cristiano, como oyente, creo ya, cuando uno se compromete a seguir estudiando la palabra del Señor, uno muchas veces, bueno, he visto y escuchado, y uno mismo de repente hace promesa. La promesa pasa cuando uno se compromete y promete al Señor. ¿Cómo el Señor toma esa promesa en el sentido de que, porque uno como humano, uno muchas veces no cumple la promesa? Ya. A ver, ahí en Eclesiastés, Salomón, ¿no es cierto?, que fue el hombre más sabio que existió en el mundo, pero en cuanto a cosas humanas, terrenales, dijo, si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. ¿Ya? Cuando uno hace una promesa a Dios, hay que cumplirla, porque eso es serio delante de Dios. Muy serio. Hay que tener cuidado. Mejor, dice, es que no prometas, ¿ya?, y cumplas, que no que prometas y no cumplas, porque Dios se enoja y trae juicio sobre eso. Entonces, ahora, tal vez pudiera ser, esto es una especulación mía, una opinión mía, que como estamos bajo la sangre de Cristo, el Señor a veces sabe que muchas veces hablamos de estupideces o decimos cosas en el momento de la euforia del momento, nos emocionamos. Ahí llegó Lolita. Bendiciones, Lolita. Hola, bendiciones, recién llegando a la pega.
entendemos, ¿no es cierto, hermanita Luz, que nosotros nos emocionamos y decimos cosas o hacemos promesas. Pero sí, es decir, el consejo es, si usted hace una promesa, cumple. Porque Dios eso lo toma muy en serio. Por eso es mejor no hacer promesas. Yo, hermano, casi nunca hago promesas. Muy pocas veces, ¿no es cierto? He hecho una promesa y me he esforzado por cumplirla. Porque a veces, cuando no he cumplido, vienen consecuencias. Al Señor eso no le agrada. Si a Dios hace promesa, ¿no es cierto? No tardes en cumplirla. No hay que tardar en cumplirla. No sé si le respondo, hermanita Luz. Al menos, hermano Rudy. Contento. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra consulta? Hermana Miriam, hermana Mónica. Hermana Mónica, ahí está, me gusta la hermana Mónica porque hace muchas preguntas, así de gusto. Todos deberíamos ser como la hermana No, Mónica. que quería, no sé si consultar o agregar, de que entonces estaría mal lo que se hace, obviamente que está mal, pero mucha gente a nivel mundial ve, ¿no es cierto?, las canonizaciones de la Iglesia Católica, sobre todo de las personas que dicen que vivieron en santidad. A lo mejor vista de la parte teórica humana, claro, a lo mejor está malo, pero a lo mejor también esa persona realmente se apartó para Dios y a lo mejor hizo cosas sacrificadas que pudieron haber sido de utilidad mundial. Yo sé que hay unas sartalas de santo, pero yo, por ejemplo, uno de los que recuerdo, que no sé si es canonizado, ¿no?, que fue Sor Teresa de los Andes, o sea, otra voz, Sor Teresa de Calcuta, porque sí, ella, yo creo que tenía el Espíritu de Dios, trabajó mucho con los niños leprosos, ella era de la India. A lo mejor nunca logró o quiso su objetivo ser canonizada, pero yo creo que para mí un ejemplo de santidad. No sé qué otros podrían ser, a lo mejor el Antiguo Testamento muestra muchos, pero actualmente o visualmente, ¿quién podría ser de los pastores que usted tanto pregona, podría llegar a esa escala? Ya, no, ahí, hermanita Mónica, hay como le dijera, una diferencia desde el cielo a la tierra. Ya, ahí no. Todo eso lo que hace el catolicismo romano de la canonización no sirve. No sirve nada, ningún esfuerzo humano, hermana querida, hermana Mónica, por tratar de llegar al cielo. No sirve, no sirve, no sirve. Es al revés. Dios se hizo ser humano para que nosotros tuviéramos acceso a la salvación. Pero eso ya depende, ¿no es cierto?, del hombre, la decisión que el hombre tome con respecto a Cristo. Cuando escucha el Evangelio, por ejemplo, escuchamos al evangelista, hay un hermanito que está predicando en la esquina y dice, y hermano o persona que me escucha, hombre, mujer, mira, la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ven a Jesucristo porque Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Eso la persona ya escuchó. Si la persona dijo no, es no nomás. Se condenó. Entonces, lo que hace el catolicismo romano de canonizar, eso está totalmente errado y no sirve para nada, hermanita Mónica. No sirve. La persona tiene que pasar por la sangre de Cristo. Si la Sor Teresa de Calcuta o la Teresa de los Andes, que el catolicismo romano, es decir, la Iglesia Católica, la canonizó, etcétera, etcétera, si esas personas no rindieron su vida y su corazón a Jesucristo, sonaron, hermana querida. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es totalmente excluyente. Excluye todos los méritos humanos para ser salvo. Todo, todo, todo. Y solamente acepta el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si no, Jesús murió de más. Si yo me porto bien, hago buenas obras, soy un buen hombre, un buen papá, un buen esposo, una buena esposa, una buena mamá, etcétera, etcétera, ¿todo eso me sirve para llegar al cielo? No, no sirve. Aunque yo, Pablo dice, ¿no es cierto?, aunque yo entregue mi cuerpo para ser quemado, ya, y no tengo amor, es decir, el amor de Dios en mi corazón, a Jesucristo en mi corazón, no sirve de nada. Entonces, todo ese, el concepto de santidad que maneja el catolicismo romano, hermanita Mónica, está alejado de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque una razón muy simple. Primero, no son cristianos, nacidos de nuevo, y por ende, ¿no es cierto?, no tienen al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en su corazón. No sé si le respondo, hermanita Mónica. Es un poquito duro, pero esa es la realidad. Hermano Rudy. Sí, hermano Enrique.
una acotación con referente a lo que la hermana entiende, porque se confunde la santidad con el servicio. Son dos cosas que dan, obras que van paralelas, pero la Iglesia Católica, porque yo salí de allí y me sacó el Señor, pone muy por alto el servicio, el hacer el bien al prójimo, al darle comer, al vestirlo, qué sé yo, acogerlo, y piensa en la persona porque hizo grandes ayudas social, piensan que con eso ya es santo. O sea, lo ponen en alta, como dijera, estima, y como lo hacen sobresalir de todos los demás porque hacen beneficio al pobre, que Dios nos enseña que eso lo hagamos nosotros todos, no hay acepción de personas. La enseñanza en la Biblia está para que todos lo hagamos. El del que en el servicio dice que lo hagan en el servicio. Y hay distintas maneras de servir a Dios, pero lo confunden con la santidad. Entonces, si está bien que lo usted explica, si diéramos todo lo que tenemos a los pobres, ¿cierto? Pero si no tenemos amor, no somos nada delante de Dios. Dios nos exige más que eso. Entonces, para complementar lo que la hermana decía referente a los que estas personas que la Iglesia Católica los pone en alto. Eso sería, hermano Rudy. Muy bien, damos gracias a Dios porque nuestro amado hermano Enrique, ¿no es cierto?, también salió ahí del catolicismo. No sé si le responde, hermanita Mónica, lo que también acotó el hermano Enrique. Ahí si nos escucha nuestra hermana Mónica. Bueno, a lo mejor está ocupadita. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Tenemos nuestros hermanos que han salido del catolicismo romano. Otros han salido del hinduismo, otros del sintoísmo, otros de los musulmanes, otros de todas partes. Ya, de todas partes el Señor los ha sacado, ha quitado la venda, ¿no es cierto? Y ha limpiado sus pecados, la sangre de Cristo, han nacido de nuevo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y ahora son hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, que antes pertenecían a tal o cual religión, pero ahora teniendo a Cristo en el corazón lo cambia todo. No sé si me escucha, hermanita Mónica, lo que respondió nuestro hermano Enrique. Bueno, a lo mejor está ocupadita, así que se entiende porque está trabajando. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, otra pregunta más antes de terminar por hoy día. Con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es la santidad, el tema número 9, la santidad de Dios, del hebreo kadosh, el griego agio, en español es santo, en inglés se dice holy. ¿Ya? Vimos el párrafo 1, el significado de lo que es la santidad. El próximo viernes, si Dios así lo quiere, vamos a ver lo que dice la Escritura, es decir, la Biblia, las citas bíblicas, con respecto a la santidad. Y el viernes subsiguiente, ¿no es cierto?, las aplicaciones con respecto a la santidad, tanto en la santidad de Dios como en el cristiano, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta más, si no ya para ir terminando. Hermana Miriam, por ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No sé si el estudio bíblico quedó claro o no fue claro. No sé si tienen alguna consulta más o algún concepto distinto a lo mejor que manejen o manejaban, tal como lo compartía la hermana Mónica, lo que respondía el hermano Enrique, muy bien. Nosotros, bueno, nunca fuimos católicos, siempre nacimos, por así decirlo, abrimos los ojos en Iglesia Evangélica Bautista. Hermano Rudy, una pregunta, pero no referente a otra cosa. Los eunucos, hermano, ¿qué son los eunucos? Porque dice que unos se hicieron eunucos y por el reino de Dios. Ya, los eunucos, hermana querida, eran personas que se castraban, se cortaban los testículos, ¿ya? Y generalmente eran encargados de las mujeres, ¿ya? De las mujeres, las esposas del rey, cuestiones, cosas así. Pero Jesús dijo que también habían eunucos que habían nacido así. Hay personas que tienen, por así decirlo, ese don especial, que no tienen la atracción hacia la mujer y no se casan, ¿ya? Y otros, ¿no es cierto?, que se hacen así por causa del reino de Dios, es decir, que se dedican exclusivamente a las cosas celestiales, a las cosas de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo.
¿Ya? Él no era eunuco, pero sí tenía un don especial que se llama el don de continencia. Es decir, no tenía una atracción hacia la mujer. No le llamaba la atención, por así decirlo. ¿Ya? Pero en el fondo, hermana Miriam, eso es una castración que se hacía a sus gónadas masculinas. Gracias. No sé si le responde, hermanita mía. Sí, sí, hermano, gracias. Los eunucos. Esos son los eunucos. Bien, pues no sé si hay alguna consulta más, sino para ir terminando. Nada por aquí, nada por acá. Ya, muy bien. Damos gracias al Señor porque podemos compartir, ¿no es cierto?, estos lindos estudios bíblicos que el Señor nos da, estas lindas oportunidades de poder ir aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. ¿Ya? Estamos estudiando el tema número 9 sobre la santidad de Dios. Ya vimos las palabras en hebreo, griego, español, inglés, etc. Y hoy día vimos el significado. El próximo viernes 15, si Dios así lo quiere, vamos a ver lo que dice la Escritura, es decir, lo que dice la Biblia con respecto a concepto santo, santidad, etc. Y por último, ¿no es cierto?, el párrafo 3 es las aplicaciones. Vamos a ver el día domingo 22, si Dios así lo quiere. Y el día domingo 29 de octubre estaríamos haciendo las preguntas, porque vamos lento, despacio, para que todos vayamos aprendiendo, para que todos, ¿no es cierto?, vayamos entendiendo estos estudios bíblicos y los estudios bíblicos anteriores. Usted pueda irlos repasando, ¿no es cierto?, pueda irlos aplicando. Cuando llegue el Señor le coloque en sus manos la bendición de poder compartir la palabra de Dios con otras personas que vienen recién comenzando en el Evangelio, usted pueda ahí tomarlos, pues. Tómelo sin miedo y dígale ya, mira, vamos a comenzar a estudiar la Biblia. Primero vamos a empezar a leer la Biblia, ¿no es cierto? Todos los días un salmo, Salmo 1 y Mateo capítulo 1. Mañana Salmo 2, Mateo capítulo 2, y así. Y vamos a empezar a estudiar la Biblia y a orar. Y así usted lo va a estar discipulando, guiando, ¿no es cierto?, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí tiene un muy buen material, ¿no es cierto?, que me dio el Señor, yo se lo he compartido, y que le sirve de bastante, ¿no es cierto?, porque son cosas muy sencillitas, muy facilitas. No son cosas teológicas muy profundas, no, sino que bien simples, bien facilitas, y eso, ¿no es cierto?, le va sirviendo a usted para que también vaya compartiendo estudios bíblicos a los hermanos que están recién empezando, a las personas que están recién empezando, o incluso en la iglesia, ¿ya? Porque a veces estos temas no se tocan. Muy bien, nada, ninguna pregunta más. Hermana Mónica, ¿me escucha? Bueno, si está ocupadita no hay problema, pero si me escucha ahí, no sé si le sirve la respuesta que nos ayudó ahí nuestro hermano Enrique, que también ahí el Señor lo sacó del catolicismo. Sí, la escuché. Gracias, hermano Enrique. Una respuesta asertiva, súper buena y la verdad que me sacó de muchas confusiones. Sí, la escuché. Gracias. Ya, muy bien. Qué bueno, porque también tenemos hermanos que el Señor los ha sacado del catolicismo. A mí, caso no, porque yo abrí los ojos en la iglesia bautista, en la iglesia evangélica. ¿Se fijan? No puedo opinar mucho del catolicismo romano como porque no estuve metido ahí, pero tenemos el hermano Enrique, bueno, la misma hermana Mónica también, ¿ya? Entonces, nos sirve de hablar de que solamente Jesucristo puede cambiar un corazón. Ninguna religión sirve, ninguna, ni siquiera la religión evangélica tampoco, ¿ya? Solamente la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado nos hace santos. ¿Amén? Muy bien, vamos a pedirle a nuestra amada hermana Natalie, ¿está por ahí? Esposa de nuestro amado hermano Jorge, ahí en Rancagua. Hermana Natalie. Ya, hermana Natalie, por favor, nos despide de este estudio bíblico, dándole gracias a Dios porque cada día vamos aprendiendo un poquito más acerca de estos lindos temas que el Señor nos ha dado. Dios le bendiga, hermana Natalie. Hermana Natalie, ¿le escuchamos? Nos pone corazones ahí, pero no sé si me... no sé si me escucha. Ahí está la hermana Natalie, parece. Ahí está. Ah, salió ya. Hermano Rudy, es que tenemos malo el teléfono. ¿Me Ahí escucha? está. Ahí le escuchamos, hermana Natalie. Ah,
es que me tengo que salir para volver a conectar audio, no toma. Se entiende, no hay problema. Ya, Ya, muy ¿yo le bien. escuché? Sí, le escuchamos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, le damos gracias, Dios amado, en esta noche preciosa, Dios eterno, por concedernos el privilegio, por concedernos la bendición de poder reunirnos, Padre Celestial, para aprender más de su palabra. Dios bueno, le damos gracias por nuestro hermano Rudy, que nos apoya en el área del conocimiento, Dios amado. Dele paciencia, dile más entendimiento para con nosotros. Bendito Dios, permita que su Espíritu Santo cada día nos enseñe, abra nuestro entendimiento, Padre Celestial, para poder conocer más de su palabra y conocer más de usted, Dios eterno. Le damos gracias por esta instancia, Padre Celestial, y le rogamos que usted bendiga nuestras vidas y pueda sellar en nuestros corazones todo lo que hemos aprendido en este lugar, que no se nos olvide, Dios eterno, para poder ponerlo en práctica. Se lo pedimos, se lo imploramos en el mérito maravilloso de Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Muy bien. Dios bendiga a nuestro amado hermano Jorge, nuestra amada hermana Natalie, nuestra amada hermana Mónica, nuestra amada hermana Loida, nuestra amada hermana Luz, nuestra amada hermana Miriam, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Audita, nuestro hermano Enrique. Dios les bendiga grandemente. Si gusta pueden abrir su cámara para despedirse. Dios les bendiga, la paz del Señor, ¿no es cierto? Perdón, los aviso, disculpen, los aviso. El día domingo, ¿no es cierto? No se olvide, el día domingo estamos orando en la madrugada, todos estamos orando en la madrugada. Esto es voluntario, no es una obligación, no se olvide, es voluntario. Si usted desea orar con nosotros, bienvenido, hermanos queridos, con los hermanos y las hermanas que estamos orando en la madrugada, que son más hermanas, ¿ya? Estamos orando, ¿no es cierto? Y usted es totalmente bienvenido para orar en la madrugada del domingo. Comenzamos a las 11 de la noche hasta el otro día a las 9 de la mañana, ¿ya? Después, ese mismo día domingo a las 20:30 horas, comenzamos a nuestra reunión dominical. Perdón, yo comienzo a marcarle para comenzar a las 21 horas, ¿ya? Comenzar a las 21 horas a nuestra reunión dominical, a la cual están todos cordialmente invitados. Así que Dios les bendiga. Si gusta puede abrir su cámara para que se despidan de nuestra amada hermana Mónica, que está trabajando ahí, ¿no es cierto? Que Dios la cuide, la guarde, la proteja. Oremos por ella para que el Señor, ¿no es cierto?, en esta noche el Señor la cuide, la guarde y todo su servicio ahí, salga todo bien. Y bueno, y pues no tan solo también por ella, sino también por los hermanos y hermanas que están trabajando y siempre orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermano Rudy.